vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios, que la he titulado Un anticipo de su reino. Vamos a comenzar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Vamos a ver aquí, los saludo también a los amigos que están en Facebook Live y los invito a que aprendamos hoy acerca de cómo anticiparnos nosotros, cómo manifestar un poquito, aunque sea una pequeña muestra de aquel maravilloso reino que Dios tiene preparado para nosotros y que se va a manifestar aquí sobre la tierra. Así que vamos a aprender, vamos a ver qué herramientas tenemos nosotros para hacer ese anticipo y también vamos a ver claves y cosas que nos alienten y que nos animen y nos ayuden a pasar todo este tiempo difícil que estamos viviendo. Y en las manifestaciones, recién escuchábamos que dice, aunque los días sean difíciles, yo estoy con ustedes, dice la palabra de Dios, por medio de la manifestación que hizo recién Oscar. Así que también tenemos ese aliento de las manifestaciones del Espíritu Santo cuando la operamos en nuestras reuniones. Bueno, si ya están en Marcos, vamos a ver aquí, vamos a comenzar nuestro estudio con el mandato que les diera Jesucristo a sus discípulos acá en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren qué maravilloso. El evangelio a predicar es este evangelio del reino de Dios, que es la esperanza compartida de los santos del Antiguo Testamento con los del Nuevo. Y al anunciarlo se verán señales, sanidades y beneficios en la vida de las personas. Ahí nomás en Marcos vamos a continuar, en Marcos capítulo 1, vamos a ver acá que Dios por medio de Juan el Bautista preparaba la llegada redentora y sanadora de su Hijo Jesucristo. Como parte de este anuncio, anunciaba también un bautismo más poderoso que el magnífico bautismo con agua que hacía él por mandato de Dios. En Marcos 1, 7 y 8 voy a leer. Y predicaba Juan diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Este bautismo de Espíritu Santo estaba próximo a manifestarse, luego de la ofrenda de la preciosa vida del Redentor. Y presten atención a esto, este bautismo del Espíritu Santo, recibir este Espíritu Santo sería la herramienta fundamental con la cual él trajera tanta bendición en su corto ministerio en la tierra. Miremoslo ahí también en Marcos 9:35, Marcos capítulo 9, podemos ver aquí cómo él apenas fue bautizado, empezó a usar esa herramienta que tenía. Dios puso en él de su espíritu también para que pudiera hacer el trabajo. En Marcos 9:35 dice: recorría Jesús
todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el reino y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense, la predicación de ese evangelio, cuando él lo manifestó, trajo eso, trajo beneficio, trajo sanidad a toda enfermedad y dolencia. Bueno, tanto en el tiempo en que nuestro Señor estaba sobre la tierra como ahora mismo, en este preciso instante y en todo momento de nuestra vida, sanar enfermedad y dolencia es el anticipo del reino de Dios. Bueno, es la verdad que ahora, por esta cuarentena que estamos transitando, no nos es posible por ahora ir caminando por nuestras ciudades, pero la palabra de Dios, predicada con creencia y convicción, produce los mismos resultados. Nunca hay que olvidarse que en el peor de los casos somos nosotros los que estamos en cuarentena. Vamos a pasar a 2 de Timoteo. Nosotros estamos en cuarentena, no el evangelio de liberación que predicamos con tanto amor. Vamos a ver aquí en la epístola a Timoteo, Pablo le dice algo a su discípulo que podemos tomar como si fuera para nosotros mismos y llevarlo al corazón. En 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 8, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Lo ven? 10. Por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Nosotros no tenemos que soportar lo que tuvo que soportar Pablo por predicar el Evangelio. Que uno esté obligado a tolerar, siempre está disponible proclamar el evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio de resurrección, de amor, de salvación y de vida sin fin. El mismo Dios que creó este evangelio, este precioso anuncio de las buenas nuevas en Cristo Jesús, es quien puede decirnos cómo lo podemos proclamar en cuarentena o en cualquier situación limitante que estemos confrontando. Vamos a volver, vamos a ir al libro de Romanos, eso es lo que vamos a ver ahora. Estamos aprendiendo y queremos que Dios, por medio de su palabra, nos ayude y a través del don de Espíritu Santo a nosotros nos muestre cómo podemos movernos en esta situación que estamos viviendo. Habíamos visto en Marcos, vayan a Romanos 10, habíamos visto en Marcos 16, 15, que anunciar el reino por todas las naciones nos lleva al corazón del cristianismo, al milagro de todos los milagros. Este bautismo, recuerden que estuvimos también viendo el bautismo que avisoraba Juan, que pregonaba Juan. Bueno, esto lo vamos a ver ahora acá en Romanos 10. Vamos a leer 2 versículos muy conocidos por todos nosotros, y si es la primera vez que lo escuchaste, esto va a cambiar tu vida. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar a Jesucristo como Señor y creer que Dios le levantó de los muertos es el punto central de nuestro anuncio. Cuando la gente hace estas dos cosas, Dios los hace sus hijos. Miren qué complicado. Es el mayor milagro y es la sanidad más grande que una persona puede tener.
porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que con esa confesión y creencia la persona pasa de muerte irremediable a vida por siempre. Recuerde y preste atención, aquí no habla de bautizarse ni de confesar pecados, habla de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. En este versículo central que cambia tan profundamente la vida de las personas, no hay ni una gotita de agua. Miren, no puede ser más simple. Vamos a ir pasando al Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo 7. Decíamos que esta simple pero poderosa confesión de Jesucristo como el Señor habilita a la persona a liberar los ríos de agua viva y el poder de Dios en Cristo en nosotros, para beneficio propio y el de los demás también. Vamos a empezar a ver esto en Juan 7:38 y luego les voy a leer yo si ustedes quieren seguirlo, si no yo se los leo a otros pasajes que habla acerca de esto de cómo es que liberaron estos ríos de agua viva. Y acá en Juan 7:38 Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Marcos 16:17 dice, y 18, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿ven? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. En Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ríos de agua viva, lenguas de tartamudos y extraña lengua, nuevas lenguas y hablar en otras lenguas, todos sinónimos de la liberación del poder de Dios, que estaría disponible a partir del día de Pentecostés. Dios, por medio de Jesucristo, proveyó herramientas para que podamos anticipar el glorioso reino que está por venir. Que deseamos que sea ya. Y esto es lo que comenzó a hacer Felipe en Samaria. Y si hablamos de Felipe, vamos a ir a Hechos 8. Entonces, una vez que ellos recibieron lo que acabamos de leer en Hechos 2:4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, bueno, a partir de ahí ellos empezaron a liberar esos ríos de agua viva, a usar esta poderosa herramienta también, que es el don de Espíritu Santo, y comenzaron a ir y a trabajar, y vamos a ver este ejemplo acá, clarito en Hechos 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ven que ahí fue así como le dijo Jesús a su discípulo, él también fue, les predicaba a Cristo. 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en esta ciudad. Siempre va a haber gran gozo cuando se opera el poder de Dios. Y se dé a conocer su palabra. Predicar el nombre del Señor Jesucristo trae señales, sanidad y gozo, lo que constituye al presente una muestra pequeña pero real del reino de Dios que se avecina, que está por venir. Y les digo que todos los creyentes en su tiempo y en su lugar tuvieron oportunidad de anticipar el reino, anunciándolo y viendo lo que se produce en la vida de las personas. Bueno, nuestro tiempo es ahora, aún en medio de la desventajosa
situación en la que estamos viviendo, que pretende inmovilizarnos, teniendo ya hace como medio año que estamos encerrados, algunos más que otros. Sin embargo, tenemos que recordar que fuimos investidos con el mismo poderoso don con el que Felipe realizara portentos en Samaria, anunciando el reino, sanando y trayendo gozo. Para que las bondades, la justicia y la sanidad del reino de Dios se manifiesten al presente en mayor medida, es necesario, ¿qué es necesario? A ver, que la gente crea. Y para que crea es necesario que haya quienes hablen a las personas. Vamos a ir a Romanos 10. Luego de recibir el equipamiento poderoso del don del Espíritu Santo, Dios en Cristo en nosotros, ahí vamos a ir a la pregunta de Romanos 10:14, dice, nos pregunta, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber, en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es una pregunta a ustedes y a mí, a todos nosotros, ahora mismo. Invocar, creer, oír, son acciones imprescindibles que la gente necesita hacer para activar el poder de Dios en sus vidas en esta tierra. Y esa es nuestra labor, estar listos para llevarles esa palabra que necesitan oír. Miren en el 15, sigue preguntando, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo creerán, cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros los que creímos, como obedientes hijos de Dios, renacidos de su Espíritu, somos los que estamos para llevar su conocimiento a los demás y ganar a aquellos que serán herederos de nuestra misma salvación. El mundo necesita creyentes comprometidos en sus servicios. Que nuestros pies serán hermosos significa que nuestra llegada será hermosa a la vida de los demás. Nuestro arribo, portando el anuncio del reino y el evangelio de Cristo, será hermoso para quien lo reciba y lo crea. Miren, en esta semana, muchos habrán visto que volvió el fútbol acá a Argentina, bueno, está la Copa Libertadores de América y se podía ver ahí la presencia de los equipos en la cancha con sus figuras y todo. Pero ¿qué pasaba en las tribunas? Estaban vacías, no estaba la gente, no eran lo mismo, los partidos se podía ver, faltaba la gente. Como si hoy yo hubiera entrado aquí y hubiera estado acá enseñando solo y no estarían sus hermosas presencias aquí. ¿Ven lo importante que somos? Aprovechar este tiempo, aprovecharlo ahora, estos domingos, llevar nuestra hermosa presencia también a que escuche la palabra, la reciba por Zoom, por Facebook, todas las semanas estamos ahí compartiendo la palabra, así que ustedes son muy importantes ahí cuando están escuchando la palabra de Dios. Vamos a seguir en Hechos 10, vamos a ver, ahí nomás estamos en el barrio, como diría nuestro Edu, vamos a ver el trabajo del apóstol Pedro llevando bendición a la primera familia de los gentiles. En Hechos 10, ya saben ustedes que vamos a hablar de este tremendo hombre, Cornelio, y quiero que presten atención cómo ellos todos estuvieron listos para hacer el trabajo, uno para recibir y otro para dar. Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ven? No solamente era uno que oraba, también daba. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día,
que un ángel entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limonas, ¿ven? Tus oraciones y tus acciones han subido para memoria delante de Dios. Este hombre era un centurión romano respetuoso de Dios, que oraba. Puede resultar muy parecido a muchas personas de hoy que están esperando que le hablemos. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios lo conectó a Cornelio con un creyente que estaba listo para mover sus pies, atento a la voz de Dios y deseoso de hacer fluir esos ríos de agua viva que estaban en su interior. Ahora el ángel procede a darle las instrucciones precisas. Hechos 10:5. Envía pues, le dice el ángel, hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, es como decir, está viviendo en Radatili. Él te dirá que es necesario que hagas. Y el ángel, que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. La instrucción a Cornelio fue que enviara a sus criados y al soldado unos 60 kilómetros al sur de Cesarea, a Jope, a buscar a un tal Pedro. Se puede observar que tanto en Cesarea, como veremos también en Jope, no tenían demasiada información. Sin embargo, Cornelio dio la orden y los hombres se pusieron en camino con la información que tenían, a la vez que Pedro estaba también recibiendo la revelación. ¿Lo ven? Están ahí, cada uno trabajando, cada uno recibiendo en porciones la información que necesitaban. Por un lado estaba Pedro acá, mientras enviaba a Cornelio a su gente a buscar, Pedro estaba acá, dice que vio algo semejante a un gran lienzo, que tenía cosas que eran inmundas para la ley, una voz que le dijo que matara y comiera. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. La voz insistió añadiéndole que no llamara común o inmundo lo que había sido santificado. No entendió bien, sino hasta que terminó de ministrar a Cornelio y a su familia. ¿Ven? A veces no entendemos bien la información, pero vamos igual, después vamos a saber el propósito. Al día siguiente el apóstol parte con los enviados de Cornelio al encuentro del centurión. Hechos 10:23. Entonces, haciéndoles entrar, los esperó, le habrá dicho, muchachos, vengan a dormir aquí, hoy vamos a compartir la palabra un poco y mañana temprano salimos para allá. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Ven cómo hacemos nosotros cuando vamos también? Y ya digo, vamos a ir a Chilecito, bueno, ahí ya se prenden varios y vamos a ir a Catamarca también, y ya, bueno, ahí también hacían lo mismo los hermanos. Al otro día, el 24, entraron en Cesarea, y Cornelio, ¿qué dice? Estaba distraído viendo las noticias, a ver cómo subía el dólar. No, los estaba esperando, ¿ven? Habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos, había preparado su casa, había invitado a los amigos. Bueno, fíjense qué hermoso también para aprender todos, preparar el lugar, esperar, estar a la expectativa. Y aquí Pedro comienza a hacer aquello para lo cual fue llamado, predicar el Evangelio del Reino. En Hechos 10:34 les habla de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Miren acá, está bien clara, bien claro lo que es el anticipo
del reino que hizo Jesucristo y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Imagino, habrá contado lo vieron en su cuerpo resucitado. Me imagino a Cornelio y a los suyos se le querían salir los ojos cuando comentaba esto Pedro. Y nos mandó, ¿qué dice? Su cuerpo resucitado, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por vivo, por juez de vivos y muertos, que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. También miren otro anticipo de ese reino maravilloso, perdón de pecados, va a ser un reino donde va a haber abundante justicia y abundante perdón. 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Lo que hizo Pedro en el primer siglo es lo que hacemos nosotros ahora. Abrimos nuestra boca, estamos atentos, prestos a dar la palabra, porque va a haber gente como Cornelio que va a querer recibir. Nosotros quienes hemos creído y conocemos algo de la palabra de Dios, podemos hacer mucho bien a muchas personas con esa palabra. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mover nuestros pies para anunciar la paz y las buenas nuevas. Hoy no podemos desplazarnos, pero podemos orar a Dios y es necesario que lo hagamos para que Él nos indique cómo movernos en estas circunstancias actuales. Esta que soportamos al presente es nuestra primera pandemia, pero ciertamente no es la primera para Dios. Él puede decirnos cómo servir su palabra en este confinamiento atroz en el que vivimos ahora. Y Él puede y desea guiarnos a hacer lo mejor y todo lo necesario para salir prontamente de esta condición, manteniéndonos siempre en triunfo, mientras llevamos su conocimiento a una mayor cantidad de personas. Y no solamente en cuanto a llevar la palabra, sino también puede ayudarnos en esta situación difícil que estamos viviendo. Situaciones que a lo mejor son personales, de salud, de dinero, de trabajo, emocionales. Vamos a Dios con nuestro corazón en la mano y con nuestras peticiones en la otra, y le pedimos que nos ayude. Dios sabe, Él puede ayudarnos, aún en las cosas que nosotros no sabemos que suceden de puerta para adentro. Es una oportunidad única para ir a Dios y pedirle que nos ayude. En Santiago 1:5 dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche. Dios nos puede dar sabiduría. Vamos a Hechos 28. El objetivo de quienes queremos seguir anunciando el Evangelio es continuar haciéndolo abiertamente y sin impedimento, aún en condiciones restringidas. Miren, lo vamos a ver aquí en Hechos 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que en él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Él también estuvo, Pablo, en una suerte de arresto domiciliario en la ciudad de Roma. ¿Se acuerda que lo habían llevado ahí prisionero, lo tuvieron y después le dieron esta libertad, cierta libertad, como que estaba arrestado en su casa? Pero ello no impidió que durante esos 2 años él predicara el reino de Dios y enseñara acerca del Señor Jesucristo. Ven que tenemos ejemplos. Cada vez que hablemos la palabra,
tarde o temprano anunciaremos el reino que será instaurado aquí sobre la tierra, cuando regrese el Señor Jesucristo y se cumplan los tiempos finales. Nuestros pies y todos nosotros somos hermosos, porque llevamos la palabra sobre el mundo. Cada vez que hablamos la palabra, anunciamos el reino futuro, que será instaurado aquí sobre la tierra cuando regrese Jesucristo. En aquel tiempo estaremos con cuerpos nuevos, privilegiados, seremos privilegiados partícipes de ese cambio. Y la naturaleza también va a responder favorablemente a la presencia del Mesías. En tanto, seguimos yendo por el mundo de las distintas maneras, predicando el evangelio del reino a toda criatura. Esta es la respuesta que damos hoy a esta situación. Y cada vez que ayudamos a alguien a renacer del Espíritu de Dios, no solo está recibiendo esa persona la sanidad más grande, sino que también es un anticipo del reino que vendrá. Una vida sin final, con cuerpos nuevos que no enfermarán ni morirán. Queremos ver aquí ahora esos anticipos. Y para ello, como vimos, es esencial que la palabra de Dios sea predicada y practicada, a fin de permitir que las bendiciones de nuestro Padre se manifiesten. Toda persona que recibe el Evangelio del Señor Jesucristo debe ser ayudada a crecer, fortalecerse y estar firme en su voluntad para hacer frente individual y colectivamente a las acechanzas del mal. Vamos a ir a Efesios, por favor. Efesios capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 10. De esta manera ayudamos a las personas a que se fortalezcan, enseñándole esta palabra de Dios. Miren lo que dice acá en Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando pase todo esto, vamos a estar más firmes que nunca. Y aunque ahora lo hacemos virtualmente, cuando volvamos a hacerlo presencialmente, vamos a estar ahí más firmes que nunca y vamos a acordarnos cómo Dios nos guardó en este día malo. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿ven? Con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos atentos a la palabra de Dios y a la voz de Dios también. 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, y fíjense, esto es lo que estamos haciendo ahora, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, dice, 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este es el tiempo que con más denuedo hablamos sin miedo a la palabra de Dios. Le advertimos a las personas que vayan a la palabra de Dios, que en ella van a encontrar fortaleza, consuelo. 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es necesario entender el origen y la causa de los males que nos rodean. Dios nos enseña que nuestra lucha no es como aparenta, contra elementos o enemigos carnales o terrenales, sino que es espiritual y con recursos espirituales.
debemos hacer frente a toda esta condición adversa. Observe detenidamente que en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, en oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra alma, nuestra arma para la contienda es la espada de Dios, la palabra de Dios y la oración. Esa es la mejor combinación de herramientas contra toda la adversidad. Vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 3. Las realidades espirituales solo pueden ser conocidas mediante la fuente verdadera de todo conocimiento y sabiduría espiritual, que es la palabra de Dios, contenida en la Biblia. Es a partir de ella que recibimos los conocimientos claves y las instrucciones certeras para que salgamos victoriosos, prosperados en nuestra vida, deshaciendo las obras del adversario. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos que enseñar a practicar la voluntad de Dios, no la del mundo. Necesitamos permitir que el Señor Jesucristo actúe en nuestras vidas a través de nuestro accionar según la palabra de Dios, para que las obras perjuiciosas del diablo sean literalmente deshechas en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover nuestros hermosos Facebook y WhatsApp, que por ahora toman el lugar de nuestros pies. Como si no nos podemos mover mucho, bueno, aprovechamos estas herramientas, que la gente se entere que está disponible una vida por siempre, donde la tristeza y el gemido huirán y tendremos alegría y gozo perpetuo. Y es grato y necesario que todos veamos y aquí y ahora la gloria del poder sanador de Dios, anticipando la bondad y bendiciones de su reino perpetuo. Ellos fueron por el mundo anunciando el evangelio a toda criatura. Los creyentes en el primer siglo no fueron condicionados por la persecución y dispersión que tuvieron que soportar. Volvamos un ratito ahí para ver en Hechos 8, estamos ahí, seguimos de donde estaba trabajando Felipe, donde fue Felipe, donde movió sus hermosos pies, Hechos 8. 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero, miren, ante la situación negativa, adversa, de persecución que hicieron ellos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Miren qué maravilla. Las cosas adversas de su tiempo, generadas por el adversario, no condicionaron a los creyentes del primer siglo, como tampoco debieran condicionarnos a nosotros ahora. Ríos de agua viva corren en los creyentes en todas partes, hablando mucho en lenguas, intercediendo para que se termine este mal que nos acosa. Mientras tanto, seguimos yendo por el mundo, predicando el evangelio del reino a toda criatura. Esta es la respuesta que damos hoy a esta situación. Y cada vez que ayudamos a alguien a renacer del Espíritu de Dios, no solo está recibiendo la salida más grande, sino un anticipo del reino que vendrá, una vida sin final, con cuerpos nuevos que no enfermarán ni morirán. Debemos y queremos entender la importancia y necesidad de que proclamemos la palabra de Dios en todos los ámbitos a nuestro alcance, en la familia, en el trabajo, a nuestros amigos, cuando uno va de compra, en la verdulería, en las redes sociales, en los grupos virtuales. La tecnología de las comunicaciones con la que contamos tan apropiadamente en este momento especial, constituyéndose en una bendición de Dios en respuesta. Dios siempre da respuestas.
vino todo este mal y Dios proveyó toda la herramienta para que nosotros nos viéramos aún más que antes. Porque ahora, aunque esperamos que ya termine, aprovechamos y nos vemos casi todos los días, nos vemos en el grupo aquí, en enseñanza, en Facebook, todos los domingos nos estamos viendo. Entonces Dios ha provisto una bendición en respuesta a los impedimentos con que el adversario quiere obstaculizarnos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer saber a la gente qué es lo que creemos, en quién confiamos. Hablar la palabra de Dios es ayudar a los demás a aprender, a entender y a creer. Y nos da el valor y el poder que solo el conocimiento de la verdad puede dar vida a las personas. Dios los bendiga. Voy a cerrar con una oración. Padre Celestial, te agradezco en este día. Gracias por haber podido compartir tu palabra con mis hermanos en Cristo. Gracias, Dios, por contar con ella, por contar con estos medios que has provisto en este tiempo difícil que estamos viviendo, para que no dejemos de vernos, Padre, para que no dejemos de alentarnos, porque tu palabra no está presa y nosotros estamos ahora yendo igual a través de estos medios y en los pocos tiempos a veces y posibilidades que salimos, igual seguimos proclamando el reino que vendrá, que va a ser un reino de gran sanidad, Padre, de gran consuelo y de gran justicia. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a hacer disponible un bautismo maravilloso, Padre, una herramienta que nos permite manifestar tu poder en nuestra vida. Gracias, que liberemos esos ríos de agua viva en nuestras casas, en los lugares donde andamos, en las iglesias, en todos lados donde estemos, Padre, podamos nosotros interceder con gemidos indecibles, aun cuando no sabemos qué es lo que pedimos, vos nos estás ayudando a través de eso, Padre. Te amamos, te damos gracias y te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.